¿Te has sentido alguna vez apartado de todo y de todos? ¿Has pasado por momentos en los que la soledad parece ser tu única compañía? Para muchos, estas temporadas pueden parecer injustas, confusas o incluso dolorosas. Sin embargo, ¿y si te dijera que estos periodos de aislamiento no son un castigo, sino un regalo divino? Dios, en su infinita sabiduría, utiliza estos momentos no para alejarnos, sino para acercarnos más a Él, para transformarnos y preparar nuestros corazones para cosas más grandes. En este video, exploraremos 9 razones por las cuales tu temporada de aislamiento puede ser una bendición disfrazada, un tiempo sagrado en el que Dios está obrando de maneras que quizás no puedas ver ahora, pero que tienen un propósito eterno. A veces, lo que parece una pérdida es, en realidad, una ganancia espiritual. Lo que se percibe como soledad es, de hecho, una invitación a una intimidad más profunda con Dios. Este es un viaje de descubrimiento, de transformación y de renovación, donde Dios te está llamando a su presencia, a un lugar de descanso, enseñanza y preparación. No importa en qué etapa de la vida te encuentres o cuánto tiempo lleves en esta temporada de aislamiento, este video te mostrará que no estás solo. Dios está contigo en cada paso, guiándote y revelándote su plan perfecto. Te animo a quedarte hasta el final, porque cada razón que exploraremos puede cambiar la forma en que ves tu situación actual y te dará una nueva perspectiva sobre el propósito divino detrás de tu aislamiento. No permitas que el enemigo te robe la paz. Abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer en esta temporada y descubre la belleza de ser apartado por Él. La primera razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que es un llamado a la intimidad con Dios. Dios utiliza estos momentos de soledad para acercarnos más a Él, para tener una comunicación más profunda y sincera, sin las distracciones del mundo. En la vorágine de la vida diaria, muchas veces nos perdemos en nuestras actividades, compromisos y relaciones, dejando poco espacio para cultivar nuestra relación con Dios. El aislamiento nos permite tener un tiempo exclusivo con Él, escuchar su voz de una manera más clara y personal, y aprender a descansar en su presencia. Es un momento único en el que Dios nos invita a estar a sus pies, a conocer su corazón y a permitir que su amor renueve nuestra alma. El llamado a la intimidad con Dios no siempre es cómodo, porque requiere que dejemos de lado todo lo que normalmente ocupa nuestro tiempo y atención. En una sociedad donde el ruido es constante y la presión de mantenerse ocupado nunca cesa, Dios nos llama a un lugar de quietud donde su voz puede ser escuchada sin interferencias. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo es un recordatorio de que a veces necesitamos pausar, dejar de luchar por el control y simplemente estar en su presencia, confiando en que Él es Dios y que tiene el control de todo. El aislamiento se convierte en una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios de una manera que no es posible cuando estamos rodeados de las distracciones del día a día. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar y conectarse con el Padre. En Lucas capítulo 5, versículo 16, se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros, en nuestra debilidad y limitación, necesitamos esos momentos de comunión íntima? Durante estos tiempos de aislamiento, Dios no solo quiere que hablemos con Él, sino que también aprendamos a escucharle. A menudo, estamos tan ocupados con nuestras propias palabras y preocupaciones que no dejamos espacio para que Dios nos hable. La soledad nos enseña a sintonizarnos con su voz, a discernir sus susurros entre el ruido de nuestras propias emociones y pensamientos. Es en el silencio de la intimidad con Dios donde podemos recibir dirección, consuelo y revelación para nuestras vidas. El aislamiento también nos da la oportunidad de desarrollar una rutina de devoción más profunda. Sin las constantes interrupciones de la vida cotidiana, podemos dedicar más tiempo a la oración, la lectura de la palabra y la meditación. En esos momentos, la Biblia deja de ser solo un libro y se convierte en una conversación viva y activa entre Dios y nosotros. Cada versículo cobra vida, cada promesa se hace más real,
y cada enseñanza se convierte en un mapa que guía nuestro camino. La intimidad con Dios nos transforma, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu. Además, este tiempo de aislamiento nos invita a conocer a Dios de maneras nuevas y personales. A menudo, Dios se revela en medio de la soledad de formas que no experimentamos cuando estamos rodeados de otras personas. Experimentamos su consuelo, su paz y su amor de una manera tangible y real. Estos momentos se convierten en un refugio para el alma, un lugar seguro donde podemos ser completamente nosotros mismos, sin temor al juicio o la distracción. La intimidad con Dios es un lugar de descanso y renovación, donde Él restaura nuestras fuerzas y nos prepara para lo que está por venir. Es en esta intimidad que aprendemos a confiar más profundamente en Dios. Cuando todo lo demás se desvanece, descubrimos que Él es suficiente, que su presencia llena cada vacío y que su amor satisface cada anhelo. El aislamiento nos recuerda que nuestra dependencia no está en las cosas o personas que nos rodean, sino en Dios, quien es nuestra roca y fortaleza. Esta temporada nos enseña a descansar en su fidelidad y a reconocer que, aunque todo a nuestro alrededor cambie, Dios permanece constante. El tiempo a solas con Dios también nos brinda la oportunidad de sanar. En la intimidad, Dios saca a la luz áreas de dolor, heridas no tratadas y temores ocultos que necesitan ser sanados. Él nos guía en un proceso de sanidad interior que es necesario para avanzar en nuestro camino espiritual. A través de la oración y la reflexión, Dios nos muestra cómo dejar ir lo que nos pesa y nos ofrece un nuevo comienzo, lleno de esperanza y restauración. En este periodo, también aprendemos a deleitarnos en la presencia de Dios sin buscar nada a cambio. A veces, nuestra relación con Dios se centra en nuestras peticiones y necesidades, pero el aislamiento nos enseña a disfrutar simplemente de estar con Él. Es un tiempo en el que el enfoque cambia de lo que Dios puede hacer por nosotros a quién es Él. Este cambio de perspectiva enriquece nuestra relación y nos permite experimentar la plenitud de su amor de una manera más profunda. Este llamado a la intimidad con Dios es una invitación a descubrir nuestra identidad en Él. En la soledad, sin las voces externas que nos etiquetan o definen, podemos escuchar lo que Dios dice acerca de nosotros. Somos hijos e hijas amados, creados con un propósito divino y eterno. En su presencia encontramos nuestro verdadero valor y somos liberados de las falsas identidades que el mundo intenta imponernos. Este conocimiento nos empodera para vivir con una mayor confianza y seguridad en el amor incondicional de Dios. La segunda razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que purifica nuestro corazón y nuestras prioridades. Este periodo de separación nos permite reevaluar qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Nos desafía a desprendernos de lo superficial, de las cosas y personas que hemos puesto por encima de Dios. Es un tiempo en el que somos llamados a limpiar nuestro corazón, a dejar ir todo aquello que compite con el lugar de Dios en nuestras vidas y a redirigir nuestra atención a lo que realmente importa, nuestra fe, nuestro propósito y nuestra relación con Él. En esta purificación, Dios nos ayuda a alinear nuestras prioridades con su voluntad. El proceso de purificación comienza con un examen profundo de nuestro corazón. Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que preocupaciones, deseos y ambiciones se conviertan en ídolos que compiten con nuestro amor y devoción a Dios. El aislamiento nos da el espacio y la quietud necesarios para enfrentar estas realidades y reconocer dónde hemos colocado otras cosas por encima de nuestra relación con Dios. En Jeremías, capítulo 17, versículo 10, Dios nos dice: Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. Este versículo nos recuerda que Dios siempre busca purificar nuestro corazón para alinearnos más con su propósito. Durante este tiempo de soledad, Dios nos llama a una especie de desintoxicación espiritual. Nos invita a deshacernos de los pesos que cargamos y que no son parte de su plan para nosotros. Estos pueden incluir relaciones tóxicas, hábitos perjudiciales o incluso pensamientos negativos que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice:
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo destaca que la pureza del corazón no solo nos acerca a Dios, sino que nos permite ver y entender su voluntad de una manera más clara. Este tiempo de purificación también nos desafía a redefinir nuestras prioridades y a poner a Dios en el centro de nuestra vida. A menudo, nuestras agendas están llenas de actividades, compromisos y responsabilidades que, aunque no son malas en sí mismas, pueden desplazar a Dios de su lugar de preeminencia. En el aislamiento, Dios nos recuerda que Él debe ser nuestra primera prioridad y que todo lo demás debe alinearse bajo su señorío. Esta reestructuración de nuestras prioridades nos lleva a vivir una vida más centrada y dirigida por el Espíritu Santo. A medida que dejamos ir lo que no contribuye a nuestro crecimiento espiritual, Dios nos muestra lo que realmente importa. La fe se convierte en el fundamento sobre el cual construimos nuestras decisiones y acciones, y nuestra relación con Dios se fortalece a medida que nos alineamos con su propósito. Este tiempo nos enseña que lo verdaderamente valioso no es lo que poseemos o logramos, sino la conexión íntima y sincera que desarrollamos con nuestro Creador. Es una lección de humildad y dependencia que redefine nuestro enfoque y nos prepara para vivir con un corazón más puro. Además, este proceso de purificación nos prepara para recibir nuevas bendiciones y oportunidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Cuando nuestro corazón está libre de impurezas y nuestras prioridades están alineadas con la voluntad de Dios, somos más receptivos a su guía y dirección. Dios nos limpia para hacernos vasos útiles, listos para ser llenos con su sabiduría y gracia. Este es un acto de amor de parte de Dios, quien desea que estemos en la mejor posición para recibir y manejar sus bendiciones, de manera que honren su nombre. La purificación también nos ayuda a identificar y corregir patrones de comportamiento que no reflejan el carácter de Cristo. Durante el aislamiento, Dios trabaja en áreas específicas de nuestra vida, como nuestro orgullo, la ira, la falta de perdón o el temor. Él utiliza este tiempo para confrontarnos con nosotros mismos y guiarnos hacia la transformación. Este es un proceso que requiere honestidad, humildad y un corazón dispuesto a cambiar. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Otro aspecto fundamental de esta purificación es que nos enseña a desprendernos de lo que no es eterno. Dios utiliza el aislamiento para enseñarnos a vivir con una perspectiva celestial, enfocándonos no en lo que es temporal y pasajero, sino en lo que tiene valor eterno. Las posesiones materiales, los logros terrenales y las aprobaciones humanas pierden su importancia cuando entendemos que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. Este tiempo de purificación nos recuerda que somos ciudadanos del cielo y que nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. A través de esta experiencia, también aprendemos a valorar más la presencia de Dios que las cosas que Él puede darnos. Cuando nuestras prioridades están alineadas correctamente, buscamos a Dios no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino por quién es Él. Este cambio de perspectiva nos lleva a una relación más genuina y profunda, donde nuestra mayor satisfacción proviene de estar en su presencia y no en los beneficios que podamos recibir. Es una purificación que transforma nuestro enfoque de una relación transaccional a una relación de amor incondicional y devoción. La purificación de nuestro corazón y nuestras prioridades en tiempos de aislamiento es una preparación esencial para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es un recordatorio de que, antes de cualquier bendición, antes de cualquier avance, debe haber un proceso de purificación. Este tiempo no es un castigo, sino una oportunidad para ser renovados, restaurados y preparados para una nueva temporada de crecimiento espiritual y propósito en Dios. La tercera razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que nos protege de influencias negativas. Dios conoce los peligros que pueden amenazar nuestro crecimiento espiritual, y a veces, apartarnos es la manera en que Él nos protege de relaciones, situaciones o ambientes que podrían desviarnos de su propósito. Aunque en el momento no lo comprendamos,
Cada aislamiento tiene un propósito protector. Dios está construyendo un escudo alrededor de nosotros, asegurándose de que nuestras influencias sean puras y alineadas con su voluntad. Este tiempo nos ayuda a discernir mejor quiénes y qué nos rodean, permitiéndonos alejarnos de lo que no contribuye a nuestra vida espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, conoce el impacto que las personas y los ambientes pueden tener sobre nosotros. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo las malas influencias llevaron a muchos a desviarse del camino de Dios. En Proverbios, capítulo 13, versículo 20, se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Este versículo destaca la importancia de nuestras compañías y cómo nuestras elecciones en cuanto a las personas que nos rodean pueden impactar profundamente en nuestra vida espiritual. En ocasiones, podemos no darnos cuenta de cuán influenciables somos. La presión social, las expectativas de los demás y la influencia de la cultura pueden nublar nuestro juicio y alejarnos de la voluntad de Dios. Es por eso que, en su amor y cuidado, Dios nos aparta para protegernos. El aislamiento no es una forma de castigo, sino una estrategia divina para blindarnos de aquellas influencias que podrían desviarnos de su camino. Es un periodo de resguardo donde Dios nos aleja de lo que podría ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Este tiempo de separación nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre las influencias que hemos permitido en nuestra vida. A veces, las relaciones que mantenemos no son necesariamente malas, pero no son las mejores para nuestro crecimiento en Dios. El aislamiento nos ayuda a discernir con mayor claridad qué personas y situaciones nos edifican y cuáles no. Este proceso de discernimiento nos lleva a hacer ajustes necesarios, a alejar lo que no es de Dios y a acercarnos más a lo que sí lo es. Dios también usa este tiempo para eliminar de nuestra vida amistades y conexiones que, aunque parecen inofensivas, pueden estar drenando nuestra energía espiritual o llevándonos por caminos que no son saludables. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, se nos recuerda: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje nos enseña que no todas las compañías son compatibles con la vida de un creyente, y a veces Dios nos separa para preservar la luz que ha puesto en nosotros. Este aislamiento también nos protege de ambientes que alimentan la tentación o que nos exponen a situaciones que ponen en riesgo nuestra fe. Es una manera en la que Dios nos guarda, manteniéndonos apartados de lugares o circunstancias que podrían ser dañinos. A menudo, estos ambientes no solo nos alejan de Dios, sino que también nos impiden escuchar su voz con claridad. Dios nos llama a salir de estos entornos para que podamos enfocarnos en su palabra y en su verdad, alejados del ruido y la confusión que el mundo ofrece. Además, este periodo de protección nos prepara para ser más selectivos con las voces a las que damos acceso en nuestras vidas. Aprendemos a valorar la compañía de aquellos que realmente nos edifican y a discernir cuándo es necesario poner límites. Dios nos enseña a ser más cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, reconociendo que todo lo que consumimos, ya sea a través de personas, medios de comunicación o entornos, afecta nuestro caminar con Él. Dios también utiliza este tiempo para enseñarnos a depender más de Él que de la aprobación o la compañía de los demás. Cuando estamos rodeados de influencias negativas, tendemos a buscar validación en lugares incorrectos. El aislamiento nos lleva a un punto en el que comprendemos que la validación más importante proviene de Dios, y no de lo que otros piensen o digan. Este es un tiempo de liberación, en el que dejamos de buscar aprobación externa y comenzamos a anhelar más la presencia y la guía de Dios. Este periodo de aislamiento es una oportunidad para fortalecer nuestra armadura espiritual. A medida que nos alejamos de las influencias negativas, aprendemos a revestirnos de la palabra de Dios, a orar con mayor fervor y a estar más atentos a la dirección del Espíritu Santo. Dios nos está preparando y fortaleciendo para que, cuando regresemos a la interacción con los demás, estemos mejor equipados para enfrentar cualquier tentación o distracción que pueda presentarse.
Es un tiempo de entrenamiento y fortalecimiento interno. La cuarta razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que es una preparación para el futuro. Dios no te aísla sin un propósito. En este tiempo de soledad, Él te está entrenando, fortaleciendo y preparando para los desafíos y las bendiciones que vendrán. El aislamiento es como una escuela espiritual donde Dios te enseña lecciones valiosas que serán fundamentales para tu futuro. Así como David fue preparado en la soledad del campo y Moisés fue formado en el desierto, Dios está usando este tiempo para equiparte, moldearte y hacerte más fuerte para la misión que tiene para ti. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por temporadas de aislamiento antes de cumplir su propósito. David, antes de convertirse en rey, pasó años en la soledad de los campos como pastor. Allí, en medio de la quietud, desarrolló habilidades que serían esenciales para su reinado. Aprendió a cuidar, proteger y liderar, y sobre todo, a confiar en Dios en medio de la adversidad. En esos momentos de soledad, David no solo se fortaleció físicamente, sino que también se formó espiritualmente. Dios estaba preparando su corazón para la responsabilidad y el liderazgo que vendrían. De manera similar, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Este tiempo de aislamiento no fue un desperdicio, fue un tiempo de preparación y formación. En el desierto, Moisés aprendió humildad, paciencia y dependencia total en Dios. Aprendió a escuchar la voz de Dios en la soledad y a guiar a otros a hacer lo mismo. Dios estaba preparando a Moisés no solo para ser un líder, sino para ser un mediador entre Dios y su pueblo. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una preparación divina para la gran misión que tenía por delante. El aislamiento que experimentamos hoy también tiene un propósito similar. Dios está utilizando este tiempo para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestras habilidades. A menudo, el entrenamiento que Dios nos da en la soledad no se trata de habilidades físicas, sino de la formación interna de nuestra fe, paciencia y confianza. En este tiempo, Dios nos enseña a manejar nuestras emociones, a enfrentar nuestros temores y a desarrollar la fortaleza espiritual necesaria para superar los desafíos futuros. Nos enseña a depender más de Él que de nuestras propias capacidades. En estos periodos, Dios también nos da la oportunidad de aprender lecciones que no podríamos aprender en medio de la multitud. En la soledad, Dios nos enseña la importancia de la quietud, del descanso y de escuchar su voz. Nos enseña a esperar en Él y a confiar en su tiempo perfecto. Esta es una preparación esencial para cualquier creyente, ya que muchas veces las respuestas que buscamos de Dios solo llegan en momentos de calma y reflexión. La preparación que recibimos en el aislamiento se convierte en una base sólida sobre la cual construir nuestro futuro. El aislamiento también nos ayuda a desarrollar una resistencia espiritual que nos prepara para los retos que enfrentaremos. Así como un atleta se entrena en privado antes de competir públicamente, Dios nos entrena en la soledad para que estemos listos para enfrentar las pruebas y responsabilidades que vienen. Este tiempo no siempre es fácil, pero es necesario. Dios nos está fortaleciendo en lo oculto, lejos de la vista de los demás, para que cuando llegue el momento adecuado, podamos brillar con su luz y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Además, este tiempo de preparación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios nos moldee y nos prepare en la soledad, nos convertimos en mejores líderes, amigos, padres y miembros de nuestra comunidad. Somos capaces de servir a otros con un corazón lleno de sabiduría y amor, porque hemos experimentado el trato directo de Dios en nuestras vidas. El aislamiento nos permite aprender a servir desde un lugar de autenticidad y humildad, reconociendo que todo lo que somos y hacemos es por la gracia de Dios. Dios también utiliza este tiempo para darnos visiones y revelaciones sobre nuestro futuro. En la soledad, nos revela planes y propósitos que quizás no hubiéramos percibido en medio del ruido de la vida cotidiana. Es un tiempo en el que podemos soñar con Dios, planificar y recibir instrucciones claras sobre los próximos pasos a tomar. En este espacio sagrado,
Dios siembra semillas de propósito que, con el tiempo, darán fruto en su debido momento. Nos prepara mental y espiritualmente para las oportunidades que Él mismo está orquestando para nuestro futuro. El aislamiento puede sentirse como un tiempo de inactividad, pero es en realidad un tiempo de crecimiento oculto. Así como una semilla debe estar enterrada en la tierra antes de brotar, nosotros también debemos pasar por temporadas de aislamiento antes de que lo que Dios ha plantado en nosotros pueda florecer. Este tiempo nos enseña a confiar en el proceso de Dios y a no desesperarnos cuando no vemos resultados inmediatos. Dios está trabajando en nosotros, aunque no siempre lo veamos, y su obra en nuestras vidas es perfecta. Es importante recordar que la preparación que Dios realiza en nosotros durante el aislamiento no es solo para nuestro beneficio, sino para su gloria. Dios no solo nos prepara para los desafíos, sino también para ser un testimonio de su poder y amor ante los demás. A través de nuestras experiencias en la soledad, podemos ser una fuente de ánimo y fortaleza para otros que están pasando por situaciones similares. Dios nos prepara para ser luz en medio de la oscuridad y para llevar su mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. La temporada de aislamiento es un tiempo invaluable en el que Dios invierte en nosotros para hacernos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. Es una preparación para un futuro lleno de propósito, donde cada lección aprendida y cada prueba superada nos lleva un paso más cerca de cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida. Confía en este proceso y en el trabajo que Dios está haciendo en ti, sabiendo que Él nunca desperdicia una temporada de preparación. La quinta razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que fortalece nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. En los momentos de soledad, sin las distracciones habituales, aprendemos a depender completamente de Dios. Nos enfrentamos a nuestras propias debilidades y limitaciones, y es entonces cuando entendemos que nuestra verdadera fortaleza está en Él. Cada día en aislamiento se convierte en una oportunidad para confiar más, para poner nuestras ansiedades en manos de Dios, y para ver cómo Él provee, guía y cuida de nosotros de maneras que no podríamos experimentar de otra forma. Nuestra fe crece cuando aprendemos a depender únicamente de Él. El aislamiento es un terreno fértil donde la fe es probada y fortalecida. Sin la comodidad de lo familiar, estamos obligados a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer que no tenemos todas las respuestas. En estos momentos de vulnerabilidad, nos damos cuenta de que necesitamos algo más grande que nosotros para sostenernos. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo relata cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje resuena profundamente en los momentos de aislamiento, recordándonos que es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. El aislamiento nos enseña que la fe no es solo creer en Dios cuando las cosas van bien, sino confiar en Él cuando todo parece incierto. Es fácil depender de Dios cuando nuestras vidas están en orden, pero es en las temporadas de soledad y desafíos donde nuestra fe es realmente puesta a prueba. En estos momentos, aprendemos a confiar en Dios no solo como una opción, sino como nuestra única fuente de seguridad y esperanza. Cada día en aislamiento es una invitación a fortalecer esa dependencia, a vivir con una fe que no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Durante este tiempo, Dios también nos enseña a soltar el control y a dejar que Él sea quien guíe nuestros pasos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Este versículo se convierte en una realidad palpable durante el aislamiento, donde somos desafiados a soltar nuestras propias estrategias y confiar en los planes perfectos de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. El aislamiento también nos lleva a una dependencia más profunda a través de la oración. En la soledad, nuestras conversaciones con Dios se vuelven más sinceras y abiertas, porque no tenemos a quién más acudir. La oración deja de ser un mero ritual y se convierte en un diálogo continuo y genuino con nuestro Padre Celestial. A través de la oración,
Depositamos nuestras cargas, temores y deseos en las manos de Dios, y a medida que lo hacemos, nuestra fe se fortalece. Aprendemos que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde a nuestras necesidades de maneras sorprendentes. Además, este tiempo nos enseña a ver las provisiones de Dios en nuestra vida cotidiana, incluso en las cosas más pequeñas. Cuando estamos solos y nuestras fuerzas parecen agotarse, Dios se revela como nuestro proveedor, el que suple cada necesidad de manera inesperada. Es en este espacio donde aprendemos a agradecer por lo que tenemos y a confiar en que Dios siempre proveerá, aunque no sea de la manera en que lo habíamos planeado. Cada provisión, cada puerta que se abre, se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que nunca estamos solos. El aislamiento también nos da la oportunidad de experimentar el consuelo y la paz de Dios de una manera única. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz, que no se puede explicar con palabras, se hace real en los momentos en que decidimos confiar plenamente en Dios. A medida que soltamos nuestras preocupaciones y descansamos en su amor, experimentamos una calma interior que no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. La soledad también nos enseña a esperar en Dios. A menudo queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero en la temporada de aislamiento, Dios nos invita a un ritmo diferente, uno que requiere paciencia y confianza en su tiempo perfecto. Aprendemos que la espera no es tiempo perdido, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y depender de la guía de Dios en cada paso. Es un recordatorio de que aunque no veamos el panorama completo, Dios está trabajando en el trasfondo, preparándonos para lo que ha de venir. En este tiempo, Dios también nos desafía a confiar en su protección y cuidado. Cuando nos sentimos vulnerables y expuestos, recordamos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Salmos, capítulo 91, versículo 2, se declara: «Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Este versículo nos recuerda que incluso en la soledad no estamos desprotegidos. Dios está con nosotros, velando por cada uno de nuestros pasos y asegurándose de que nada nos suceda fuera de su voluntad. El aislamiento se convierte en una escuela donde aprendemos a vivir por fe y no por vista. Nos impulsa a dejar de lado nuestra dependencia en lo tangible y a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nuestra fe se refina y se purifica en estos momentos, alejándonos de una fe superficial y llevándonos a una confianza profunda y arraigada en el carácter y la fidelidad de Dios. Es una transformación interna que no solo impacta nuestra vida personal, sino que también se convierte en un testimonio vivo para quienes nos rodean. La fortaleza y dependencia en Dios que desarrollamos durante esta temporada de aislamiento no se desvanecerán una vez que esta etapa pase. Son lecciones duraderas que nos acompañarán en cada desafío futuro, recordándonos que Dios es nuestro sustento en todo momento. Este tiempo de soledad, lejos de ser una pérdida, es una inversión en nuestra fe, un fortalecimiento que nos prepara para enfrentar cualquier cosa que venga, con la plena confianza de que Dios está con nosotros y es suficiente. La sexta razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que nos lleva a un mayor autoconocimiento y reflexión. El aislamiento no solo nos permite conocer más a Dios, sino también a nosotros mismos. Es un tiempo de introspección en el que confrontamos nuestras debilidades, miedos y errores, y en el que Dios nos muestra las áreas en las que necesita trabajar. Es en la soledad donde podemos vernos con claridad, sin las máscaras que solemos llevar delante de los demás. Este conocimiento nos lleva a un lugar de sinceridad y humildad, donde permitimos que Dios nos transforme desde adentro, renovando nuestras mentes y corazones. La soledad nos invita a la autoevaluación, una oportunidad rara pero necesaria en nuestra vida acelerada. En estos momentos de aislamiento, somos despojados de los roles, responsabilidades y expectativas externas que muchas veces definen nuestra identidad.
Sin estas distracciones nos encontramos cara a cara con quienes realmente somos, sin las pretensiones que mostramos a los demás. Es un espacio seguro donde podemos admitir nuestras luchas, dolores y áreas de debilidad sin temor al juicio. Dios utiliza este tiempo para guiarnos hacia una autoevaluación honesta y profunda, revelando verdades que quizás hemos estado evitando o negando. Este proceso de introspección es similar al de mirar en un espejo espiritual, donde Dios nos muestra no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser a través de su gracia. En Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 25, se compara la palabra de Dios con un espejo, animándonos a mirar atentamente y a actuar según lo que vemos. Este tiempo de aislamiento nos lleva a mirar más allá de la superficie, permitiéndonos identificar patrones de comportamiento y pensamientos que necesitan ser transformados. No es un proceso fácil, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. El aislamiento también nos da la oportunidad de enfrentar nuestros miedos y ansiedades. A menudo, estos temores están ocultos bajo capas de actividad y distracción. En la soledad, Dios nos lleva a confrontar esas áreas de inseguridad, revelando lo que realmente nos preocupa y detiene. Es un tiempo en el que podemos traer nuestros temores a la luz y entregarlos a Dios, confiando en que Él tiene el poder de transformarlos. Como dice en el Salmo 139, versículo 23, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Esta oración refleja el deseo de ser conocido completamente por Dios, incluso en nuestras áreas más vulnerables. La reflexión durante el aislamiento nos ayuda a ver nuestras verdaderas motivaciones y deseos. En nuestra vida diaria, es fácil actuar sin cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, pero en la soledad, Dios nos invita a examinar nuestros corazones y a preguntarnos si nuestras motivaciones están alineadas con su voluntad. Este tiempo de autoconocimiento nos lleva a evaluar nuestras intenciones y a corregir aquello que no está en sintonía con los propósitos de Dios para nosotros. Nos enseña a vivir con mayor integridad y autenticidad, reflejando más fielmente el carácter de Cristo en nuestras acciones y decisiones. Además, este tiempo nos brinda la oportunidad de sanar emocionalmente. Muchos de nosotros llevamos heridas no resueltas que hemos aprendido a ignorar o a esconder. En la soledad, Dios toca esas áreas de dolor y nos guía en un proceso de sanación. Nos muestra que no necesitamos cargar con esas heridas por más tiempo y que en su presencia hay restauración para nuestro corazón. Este proceso de sanación interior nos libera, permitiéndonos avanzar sin el peso del pasado y nos prepara para vivir una vida más plena y libre en Cristo. El autoconocimiento también nos lleva a reconocer nuestras fortalezas y dones dados por Dios, que tal vez no habíamos apreciado plenamente. En la quietud, Dios nos recuerda que somos valiosos y que Él ha depositado en nosotros talentos y habilidades únicos. Este tiempo nos permite redescubrir esos dones y comprender cómo podemos utilizarlos para servir a Dios y a los demás. Nos da la confianza para abrazar quiénes somos en Cristo y nos anima a caminar en el propósito para el cual fuimos creados. Dios también utiliza este tiempo de aislamiento para desafiar y renovar nuestra mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Durante el aislamiento, Dios nos invita a reevaluar nuestras creencias, pensamientos y perspectivas, alineándolos con su verdad. Es un proceso de desaprender viejos hábitos mentales y aprender a pensar de una manera que refleje la sabiduría y el amor de Dios. Este cambio interno es esencial para nuestra transformación completa. La soledad se convierte en un taller divino, donde Dios nos moldea y nos da forma, quitando lo que no pertenece y fortaleciendo lo que sí. Nos lleva a un lugar de humildad, reconociendo que no somos perfectos y que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. A medida que permitimos que Dios trabaje en nosotros, vemos cómo nuestros corazones se ablandan y nuestras mentes se abren a nuevas posibilidades. Esta transformación interna no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean, reflejando la obra de Dios en nuestras vidas. Este tiempo de introspección también nos enseña la importancia del arrepentimiento y la gracia. Al enfrentarnos a nuestras fallas y debilidades,
Aprendemos a pedir perdón y a recibir la misericordia de Dios. Nos damos cuenta de que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la gracia transformadora de Dios. Este proceso nos libera de la culpa y la vergüenza, y nos permite avanzar con un corazón renovado y lleno de esperanza. Es una invitación a comenzar de nuevo, sabiendo que Dios está obrando en nosotros para su gloria. El aislamiento, lejos de ser un tiempo de pérdida, es un periodo de redescubrimiento personal y espiritual. Dios nos invita a conocernos más profundamente, a sanar lo que está roto y a permitir que su amor transforme cada parte de nuestro ser. Este conocimiento nos equipa para vivir una vida más auténtica, alineada con los valores del reino de Dios, y nos prepara para enfrentar el futuro con una mayor comprensión de quiénes somos en Cristo y del propósito que Él ha diseñado para nosotros. La séptima razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que nos purifica de las impurezas del mundo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que pueden contaminar nuestra mente y espíritu. Dios utiliza esta temporada para alejarnos de esas influencias y purificarnos de actitudes, pensamientos y comportamientos que no se alinean con su voluntad. Es un proceso de limpieza que puede ser incómodo, pero que es necesario para que podamos vivir una vida santa y agradable a Dios. Este tiempo de purificación nos prepara para ser vasos limpios y útiles en las manos del Señor. La purificación es un proceso continuo en la vida de un creyente, y el aislamiento es una herramienta poderosa que Dios utiliza para acelerar este proceso. Cuando estamos apartados del bullicio y las distracciones del mundo, nos vemos obligados a confrontar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, se nos anima a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este tiempo de separación nos da la oportunidad de reflexionar sobre las influencias que hemos permitido entrar en nuestra vida y de pedir a Dios que nos limpie de todo lo que no le agrada. El aislamiento nos brinda el espacio para identificar y abandonar las actitudes y hábitos que no se alinean con el carácter de Cristo. Es fácil ser influenciado por las normas y expectativas del mundo cuando estamos constantemente inmersos en él. Sin embargo, en la soledad, Dios nos muestra claramente aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Nos llama a alejarnos de comportamientos que no reflejan su amor y su santidad, y nos guía hacia una vida más íntegra y pura. Esta purificación es esencial para vivir una vida que agrade a Dios y que sirva de testimonio a los demás. Dios también utiliza este tiempo para purificar nuestros pensamientos. Vivimos en un mundo que constantemente bombardea nuestras mentes con mensajes negativos, imágenes inapropiadas y filosofías contrarias a la verdad de Dios. Durante el aislamiento, Dios nos invita a renovar nuestra mente a través de su palabra. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación comienza con la purificación de nuestros pensamientos, reemplazando las mentiras del mundo con la verdad de Dios. Este proceso de purificación también incluye una limpieza de nuestros deseos y motivaciones. Muchas veces, nuestros corazones están inclinados hacia cosas que no glorifican a Dios, ya sea el materialismo, el orgullo o la búsqueda de la aprobación humana. En la soledad, Dios purifica nuestros deseos, alineándolos con su voluntad. Nos enseña a anhelar lo que es puro, santo y bueno, y a desechar todo lo que nos aleja de su presencia. Es un tiempo de reorientación espiritual, donde nuestros corazones son realineados con los propósitos de Dios. La purificación no siempre es un proceso cómodo. A veces, implica dejar ir cosas a las que nos hemos aferrado por mucho tiempo. Puede tratarse de amistades, hábitos o formas de pensar que nos han acompañado durante años. Sin embargo, Dios, en su amor, nos llama a soltar lo que no nos edifica para poder abrazar lo que sí. En Isaías capítulo 1, versículo 16, Dios dice: «Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo». Este llamado a la purificación es una invitación a experimentar la libertad que viene de vivir en obediencia a Dios.
Durante este tiempo de aislamiento, Dios también nos purifica de las heridas y cicatrices emocionales que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. A veces, estas heridas se convierten en impedimentos para nuestra relación con Dios y con los demás. La soledad permite que Dios toque esas áreas profundas de nuestro ser, sanándolas y limpiándolas de amargura, resentimiento o dolor. Esta purificación emocional nos libera y nos permite avanzar con un corazón limpio y dispuesto a amar y perdonar como Cristo. La purificación que Dios realiza en nosotros en la soledad también nos prepara para ser usados por Él de manera más efectiva. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, se nos dice: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este tiempo de limpieza no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Él nos purifica para hacernos más efectivos en el servicio a su reino y para que su luz brille a través de nosotros sin obstáculos. El aislamiento nos ayuda a aprender a discernir lo que es puro y lo que no lo es. En un mundo donde lo bueno y lo malo a menudo se mezclan, Dios nos da la sabiduría para identificar lo que debemos abrazar y lo que debemos rechazar. Este discernimiento es una parte crucial del proceso de purificación, ya que nos permite vivir con integridad y hacer elecciones que reflejan nuestra fe. A medida que somos purificados, desarrollamos un mayor sentido de lo que agrada a Dios y un deseo de vivir de acuerdo con sus estándares. La purificación nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Dios. A medida que somos limpiados de las impurezas del mundo, nos acercamos más a Él y experimentamos su presencia de una manera más profunda y real. Dios se deleita en acercarse a los corazones que buscan la pureza y la santidad, y este tiempo de aislamiento se convierte en un preludio para una relación más estrecha con nuestro Creador. Nos damos cuenta de que la pureza no es solo una meta, sino un camino continuo hacia una mayor comunión con Dios. Este proceso de purificación nos recuerda que, aunque no somos perfectos, Dios está comprometido con nuestra transformación. Él no nos deja en nuestro estado actual, sino que, pacientemente, trabaja en nosotros para hacernos más como Cristo. Cada día de aislamiento es una oportunidad para ser limpiados y renovados, permitiéndonos vivir una vida que refleje la belleza y la santidad de Dios. Este tiempo es un regalo, una invitación a ser purificados y a vivir con un corazón íntegro y dispuesto a servir a Dios con todo nuestro ser. La octava razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino es que es una oportunidad para ser moldeados a imagen de Cristo. Dios utiliza el aislamiento para trabajar en nuestro carácter, moldeándonos para que seamos más como Jesús. Es un proceso de transformación donde aprendemos a ser pacientes, humildes y a depender más de la gracia de Dios. En esta temporada, Dios lima nuestras asperezas, nos enseña a perdonar, a amar y a vivir en obediencia a su palabra. Cada día en aislamiento es una oportunidad para ser más como Cristo, dejando atrás el viejo yo y vistiéndonos del nuevo ser que Dios quiere que seamos. Dios tiene el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo, y este proceso a menudo se acelera durante las temporadas de soledad y aislamiento. Sin las distracciones habituales, Dios puede tratar con nosotros en áreas que necesitan ser transformadas. En Romanos, capítulo 8, versículo 29, se nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este tiempo de aislamiento es una oportunidad para que Dios haga ese trabajo profundo en nosotros, moldeando nuestro carácter para que refleje más la naturaleza de Cristo. Una de las primeras áreas que Dios aborda en este proceso de moldear nuestra vida es la paciencia. El aislamiento nos enseña a esperar en los tiempos de Dios, a confiar en su proceso y a aceptar que las cosas no siempre suceden a nuestra manera o en nuestro tiempo. En la vida diaria, estamos acostumbrados a la inmediatez, pero Dios utiliza el aislamiento para enseñarnos a esperar con paciencia y confianza en que Él tiene el control. En este tiempo, aprendemos que la paciencia es una virtud que no solo nos ayuda a soportar los desafíos, sino que también nos acerca más a la semejanza de Cristo. Además, el aislamiento es un tiempo en el que Dios nos enseña la humildad.
Estar solo nos recuerda que no somos autosuficientes y que dependemos de Dios para todo. En nuestra cultura, a menudo se nos enseña a ser autosuficientes y a no depender de nadie. Sin embargo, Dios utiliza el aislamiento para despojarnos de nuestro orgullo y enseñarnos a depender completamente de Él. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, se nos anima a tener la misma actitud que Cristo, quien, siendo Dios, se humilló y tomó la forma de siervo. Este tiempo es una oportunidad para aprender esa misma humildad, reconociendo que, sin Dios, no podemos hacer nada. Otra lección importante que aprendemos en el aislamiento es el perdón. A menudo nuestras heridas y resentimientos se mantienen ocultos en la prisa y el bullicio de la vida. Sin embargo, en la soledad, Dios trae a la luz esas áreas donde necesitamos perdonar y ser perdonados. Nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aprender a perdonar es un paso crucial en nuestra transformación a la imagen de Cristo, y el aislamiento nos da el tiempo y el espacio para hacer ese trabajo interno necesario. Dios también nos enseña a amar durante este tiempo. El amor de Cristo no es simplemente un sentimiento, es una acción y una decisión diaria de poner a los demás por encima de nosotros mismos. En la soledad, aprendemos a amar de manera más pura, sin esperar nada a cambio, y a reflejar el amor sacrificial de Cristo en nuestras relaciones. En Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el aislamiento, Dios nos moldea para que ese amor sea una parte integral de nuestro carácter. Vivir en obediencia a la palabra de Dios también es una parte fundamental de este proceso de ser moldeados a la imagen de Cristo. En la soledad, tenemos la oportunidad de meditar más profundamente en las Escrituras y permitir que su verdad transforme nuestras vidas. Dios nos muestra las áreas en las que hemos sido desobedientes o negligentes y nos llama a una vida de mayor obediencia. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. En este tiempo de separación, Dios nos enseña a ser más fieles y obedientes a su voluntad. Cada día en aislamiento es una oportunidad para despojarnos del viejo yo y revestirnos del nuevo ser en Cristo. En Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, se nos insta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y ser renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este tiempo de soledad nos da la oportunidad de hacer ese trabajo espiritual profundo, permitiendo que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. La transformación que Dios realiza en nosotros durante el aislamiento no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser una luz en el mundo. Dios nos moldea a la imagen de Cristo para que reflejemos su amor, su gracia y su carácter a quienes nos rodean. A medida que somos transformados, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder de Dios para cambiar corazones y vidas. Esta transformación nos prepara para servir mejor a los demás y para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El proceso de ser moldeados a la imagen de Cristo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere tiempo, paciencia y disposición para ser cambiados. El aislamiento es una temporada crucial en este proceso, ya que nos permite enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros sin las distracciones habituales. Aunque puede ser un tiempo difícil y doloroso, es un tiempo de profundo crecimiento y transformación que nos acerca más al corazón de Dios. Este proceso de transformación es, en última instancia, un acto de amor de parte de Dios. Él nos ama tanto que no nos deja como estamos, sino que nos guía pacientemente hacia una vida que refleja más y más a su Hijo. Cada día en aislamiento es una oportunidad para ser moldeados, refinados y transformados a la imagen de Cristo, y aunque el proceso puede ser incómodo, el fruto que produce en nuestras vidas es eterno. La novena razón por la que tu temporada de aislamiento es un regalo divino
es que nos impulsa a un mayor nivel de madurez espiritual. El aislamiento es una prueba de nuestra fe y resistencia. Nos desafía a crecer, a ser resilientes y a desarrollar una fe que no se rinde fácilmente ante las dificultades. Es un tiempo en el que aprendemos a orar más profundamente, a estudiar la palabra de Dios con mayor devoción y a vivir una vida que refleja su amor y verdad. La madurez espiritual que desarrollamos en estos tiempos de soledad es lo que nos permitirá enfrentar los desafíos futuros con valentía y sabiduría. El aislamiento nos saca de nuestra zona de confort y nos coloca en un terreno donde solo nuestra fe y relación con Dios pueden sostenernos. Este tiempo revela cuánto hemos dependido de nuestras propias fuerzas y nos invita a confiar plenamente en Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta escritura nos recuerda que las pruebas, incluyendo el aislamiento, son oportunidades para perfeccionar nuestra fe y hacernos más completos en Cristo. La madurez espiritual implica aprender a perseverar en medio de la adversidad, y el aislamiento nos brinda el escenario perfecto para desarrollar esta cualidad. Sin la constante validación externa, aprendemos a buscar nuestra afirmación y seguridad en Dios. Nos volvemos más resilientes, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque hemos aprendido a apoyarnos en la fortaleza de Dios. En estos momentos, entendemos que nuestras pruebas no son obstáculos, sino herramientas que Dios utiliza para hacernos más fuertes y sabios. Durante el aislamiento, nuestras oraciones también se transforman. Dejamos de ver a Dios como un solucionador de problemas inmediatos y comenzamos a entenderlo como nuestro Padre amoroso y guía constante. La oración se convierte en un diálogo más profundo, donde no solo pedimos, sino que también escuchamos. En Efesios capítulo 6, versículo 18, se nos exhorta a orar en todo tiempo en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Esta devoción y constancia en la oración son características de una fe madura que no se desvanece con los desafíos. El estudio de la palabra de Dios también cobra una nueva dimensión en el aislamiento. Sin las distracciones habituales, tenemos el tiempo y la disposición para sumergirnos en las Escrituras de una manera más profunda y reflexiva. La Biblia deja de ser solo un libro de referencia y se convierte en una fuente viva de sabiduría, consuelo y guía. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este tiempo nos prepara y equipa para enfrentar la vida con una comprensión más profunda de la verdad de Dios. La madurez espiritual también nos enseña a vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios, incluso en la soledad. En un mundo que a menudo se enfoca en lo superficial y temporal, el aislamiento nos invita a profundizar y a vivir con un propósito mayor. Aprendemos a amar no solo con palabras, sino con acciones, y a vivir con integridad, sabiendo que nuestras vidas son un testimonio continuo de la obra de Dios en nosotros. Esta madurez no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el fruto de una vida transformada por la gracia de Dios. Además, este tiempo de aislamiento nos enseña la importancia de la resiliencia espiritual. En lugar de rendirnos ante los desafíos, aprendemos a enfrentarlos con fe y confianza en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta declaración de fe no es solo una frase motivacional, sino una realidad vivida por aquellos que han aprendido a depender completamente de Dios en cada situación. El aislamiento también nos da la oportunidad de evaluar nuestras prioridades y de alinear nuestras vidas con los valores del reino de Dios. En la soledad, nos damos cuenta de qué es lo que realmente importa y de lo que podemos prescindir. Este reajuste de prioridades nos permite vivir con una mayor claridad y enfoque.
sabiendo que estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que tiene un valor eterno. La madurez espiritual nos lleva a tomar decisiones sabias y a vivir de una manera que honre a Dios en todo momento. Este crecimiento espiritual no solo nos prepara para enfrentar los desafíos futuros, sino que también nos equipa para ayudar a otros en su caminar con Dios. A medida que maduramos en la fe, nos convertimos en una fuente de ánimo y fortaleza para aquellos que atraviesan por sus propias temporadas de dificultad. Dios nos moldea para que podamos ser un reflejo de su amor y sabiduría, brindando consuelo y dirección a quienes lo necesitan. Nuestra madurez se convierte en una bendición que trasciende nuestra propia vida y toca la vida de los demás. La madurez espiritual también nos enseña a tener una perspectiva eterna. En lugar de enfocarnos solo en lo inmediato, aprendemos a ver nuestras circunstancias a la luz de la eternidad y del plan perfecto de Dios. Esta perspectiva nos da la fuerza para perseverar y nos permite vivir con una esperanza que no se basa en lo que vemos, sino en las promesas de Dios. Nos damos cuenta de que, aunque las pruebas son temporales, los frutos de la fe y la perseverancia son eternos. Si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. Esta temporada de aislamiento, aunque puede parecer una etapa difícil y solitaria, está llena de propósito divino. Cada razón explorada nos muestra que Dios está trabajando de manera activa y amorosa en nuestras vidas, incluso en los momentos en que no podemos verlo. Dios usa este tiempo para moldearnos, purificarnos y fortalecernos, preparándonos para un futuro lleno de su presencia y dirección. El aislamiento no es un periodo de abandono, sino una invitación de Dios para profundizar en nuestra relación con Él, para ser transformados desde adentro y para descubrir más de su carácter y propósito en nuestra vida. Es un tiempo en el que aprendemos a depender más de su gracia, a vivir con fe en lugar de miedo y a encontrar paz en su compañía. Cada día en soledad se convierte en una oportunidad para crecer y ser renovados, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios obrando en nosotros. Permítele a Dios que siga guiando este proceso en tu vida. Deja que Él tome tus miedos, tus dudas y tus cargas y transforme este tiempo en una temporada de bendición y crecimiento. No estás solo. Dios está contigo en cada paso de este camino, guiándote, sosteniéndote y revelándote que incluso en la soledad hay un propósito mayor. Oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias por cada persona que está atravesando una temporada de aislamiento. Sabemos que este tiempo no es fácil, pero confiamos en que tú tienes un propósito perfecto en medio de todo. Te pedimos que fortalezcas sus corazones, que llenes sus mentes con tu paz y sus vidas con tu presencia. Ayúdales a ver cada día como una oportunidad para acercarse más a ti y ser transformados a la imagen de tu Hijo, Jesús. Que puedan encontrar en esta soledad la belleza de ser moldeados, purificados y amados por ti. Gracias, Señor, por no dejarnos solos y por hacer de cada momento un paso hacia tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén.